Bueno, qué gusto volver a saludar a toda la mesa de Subo Radio y a toda la gente de Subo y de Bogotá. Un gusto volver a estar con ustedes. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por atender esta invitación. Queremos decirle a la gente que la doctora fue muy amable ayer cuando la contactamos, casi de inmediato nos aceptó la invitación, lo cual nos pone muy felices acá en su al aire. Bueno, doctora, cuéntenos de Imparables. La vimos llegar en bicicleta, rodeada de muchísima gente, apoyándola, su movimiento con el cual tiene el reto de recaudar más de 1 millón de firmas para consolidar su candidatura. ¿Cómo se ha sentido en estos días con el apoyo de la gente, con Imparables? Hablemos un poquito de Imparables. Bueno, tan bellos, muchas gracias. Pues yo creo que estos días han sido como una mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado, pues hace apenas 8 días, el martes de la semana pasada, llegamos como nos gusta, con jóvenes, con mujeres, con mucha ciudadanía en bicicleta, la registraduría, a empezar la recolección de firmas de un nuevo movimiento ciudadano que es el movimiento Imparables. Imparables como somos los colombianos, toda la gente de Suba que nos está oyendo, que se paró tempranito a llevar a sus hijos al colegio, a trabajar, a echar para adelante a pesar de tanta adversidad. Por eso escogimos ese nombre, porque nos parece que identifica bien lo que somos la inmensa mayoría de los colombianos, gente decente, honesta, camelladora, que no se rinde ante ninguna adversidad y que quiera que todo el mundo le vaya bien por la buena. Y empezamos nuestra recolección de firmas súper bien, la gente muy cariñosa, vamos para adelante, qué bueno que se lanzó, nos gustaría verla en la presidencia, ojalá puedan hacerse cosas que se hicieron en Bogotá, en todo el país, que se mejore la seguridad, eso es un reclamo de todo el mundo en todas partes. Y a mí me gusta mucho, tú lo sabes, la bicicleta es, y la caminata por calle, esa es mi manera de ser en la vida, así goberné, así trabajé, y yo sigo siendo una ciudadana común y corriente, que estoy haciendo mi cafecito en la misma casa de siempre. Eh, y llevábamos apenas unos días, fui a Sobancaria a presentar mis propuestas, mi plan económico, cómo lograr que Colombia crezca, que genere más trabajo, que los jóvenes, las mujeres y sobre todo las personas mayores de 50 que están teniendo tantas dificultades para encontrar un trabajo, para hacer un emprendimiento, les demos becas, becas como las que hicimos de jóvenes a la U, de todos a la U, apoyo a los emprendedores. Así fue como recuperamos el empleo de Bogotá y salvamos las microempresas. Yo sé que esas cosas se pueden hacer. Y en esa bancaria me tocó el panel con Miguel Uribe, con Ah, Paloma Valencia, con sí. David Luna, entre otros, y conversamos. Yo hacía un ratico no lo veía, entonces le pregunté, ve, Miguel, ¿cómo va tu señora, tu familia, tus niñas? Me dijo, van todos bien. Me dijo, tengo un hijo chiquito, la pandemia me dejó un hijo chiquito, Alejandro. Me mostró las fotos. En fin, y debatimos, como siempre, con mucha altura, un gran debate de ideas. Miguel es un gran orador, como ustedes saben. Sí, sí, sí. Y el sábado pasa semejante desgracia. Yo estaba en Valledupar, como Asobancaria fue en Cartagena, estuve recogiendo firmas en Cartagena, me fui muy bien. Al día siguiente jugaba la selección en Barranquilla, entonces yo me fui tempranito, madrugada, fui a medios por la mañana, recogí firmas, la verdad quedé muy conmovida porque me reconocía mucha gente en Barranquilla y muy Sí. generosos y siempre con una energía caribeña que es maravillosa. Vimos el partido y al día siguiente, y seguí para Valledupar. Estaba en Valledupar el sábado, acababa de terminar la jornada de recolección de firmas, estuvimos desde el mediodía, había calorcito, pero fuimos a la galería, al centro, en fin, tanta ilusión, tanta alegría. Y de pronto nos cae semejante noticia al final de la tarde, Dios mío santísimo. Esto no pasaba en Colombia desde los 90. Sí, Que a no un fue. candidato presidencial lo atacaran a bala en la mitad de un parque haciendo un mitin de conversación con los ciudadanos. Y como si eso no fuera suficiente, al día siguiente tembló. Y como si eso no fuera suficiente, nos hicieron 24 ataques terroristas en Sí. Cali, el Cauca y el Valle del Cauca. Mataron a 8 personas, hirieron a más de 24 y han seguido otros atentados en Antioquia y en otras regiones de Colombia. Entonces, hombre, es como un baldado de agua fría, ¿sabes? Yo tengo todo el optimismo, ustedes saben, yo soy una persona madrugadora, trabajadora, siempre tengo fe, siempre echo para adelante. Uf, pero estas cosas te apabullan, te quitan el alma por un ratico, te cortan la respiración.
Claro. Y entonces yo dije, no, yo me voy a quedar esta semana en Bogotá en solidaridad con Miguel, con su familia, y porque no puede ser pues que ataquen a los colombianos y sigamos como si nada pasara. No, lo que está pasando es grave, muy grave. Y tenemos que hacer un alto en el camino y pensar qué está pasando, qué debemos corregir ya y cómo hacerlo para que Colombia no entre otra vez en una espiral de violencia como las que hemos padecido en el pasado. Sí, doctora, usted tiene razón en cuanto a la sensación a terror, ¿no? Y que se siente uno con desesperanza. Acá en Bogotá, la situación de seguridad también no es es variopinta. Tiene matices donde hemos mejorado en algunos indicadores, pero también hay otros muy delicados, como el secuestro, que se ha incrementado El terriblemente. Pero secuestro, la digamos, extorsión, la el extorsión, homicidio, de hecho, ha homicidio, aumentado ha en crecido Bogotá. también. Es una cosa lamentable, hombre. Pues, eso pasa aquí, calcule, pues. Sí, pues sí, ese en Bogotá. Respecto a la seguridad, quisiera que empecemos hablando de eso. Imparables, pues va adelante, su movimiento pues está, además que tiene unos colores que evocan la diversidad, muy llamativos, la verdad, son colores que la felicito porque son que nos llegan. Tan Y, lindos. doctora, ¿cómo va a cambiar su campaña ahorita? Usted sale a la calle, fue muy simbólico que llegara en bicicleta, de verdad, rodeada de gente, eso nos hace entender que va a estar cercana y, por ejemplo, el mensaje que dio ayer atendiendo esta entrevista nos permite ver que es una persona cercana y habla muy bien de usted. Pero entonces ahora con estos problemas de seguridad, usted enfatizaba en que necesita garantías, que todos los candidatos necesitan garantías. ¿Cuáles son esas garantías y cómo va a cambiar Imparables de acá en adelante? Empezamos recién empezando la campaña. Es un hecho Sí. que no lo teníamos en el radar. María Jimena Duzán en su podcast mencionaba también eso, decía, no lo teníamos, teníamos fuertes debates verbales porque pues, se ha venido trabajando así, la tendencia ha sido así, las elecciones pasadas fueron así, y muy probablemente la veríamos a usted en debates fuertes, como siempre ha estado acostumbrada y está muy bien. Pero en la calle sí esto genera un precedente, sin duda. ¿Y cómo va a ser entonces ahora Imparables? Mira, yo la verdad, más que preocupada por las garantías de 50 candidatos, estoy preocupada es por la seguridad de 70, 52 millones de 70, colombianos. O 70. sea, o 70. El Ujú. problema no somos 70, el problema son 52 millones de colombianos. Es que si esto le hacen a un candidato presidencial en la mitad de un parque en Fontibón, en Bogotá, ¿qué no le estarán diciendo a los líderes sociales que están enfrentando a quienes deforestan, a quienes reclutan niños para grupos armados ilegales, a quienes defienden derechos en medio de contextos donde hay gente armada? No, 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 gente debatiendo. No, 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 gente armada, reclutando, asesinando. Entonces, yo no voy a dejar de hacer campaña en la calle. Esa es la única campaña que yo sé hacer en la vida. Yo no soy de maquinarias, ni de política tradicional, ni de tamales y no sé qué. No, yo no soy de esa política. Ustedes me han visto 10 años de mi vida en la calle. En la calle, en bicicleta, entrando a las tiendas, recogiendo las firmas, hablando con la gente. Ahora tenemos las redes digitales que son para contactarse con más gente. Y yo creo que la principal garantía aquí sí está en que los líderes políticos demos ejemplo y no vergüenza. Empezando por el presidente de la República. El presidente de la República tiene que recapacitar, tiene que dejar de usar, no un lenguaje apasionado, yo soy una persona súper apasionada, ese no es el problema. Y Ujú. sé debatir fuerte y con argumentos y defender mis ideas, ese no es el problema. El problema es criminalizar a su oponente. El problema es salir a decir que el que no esté de acuerdo con usted es un nazi, genocida, enemigo del pueblo, que lo que hay que hacer es guerra o muerte. Tanto han buscado la Sí, muerte del presidente que ahí la tiene y la estamos padeciendo, no él, sino los colombianos. Entonces, él tiene que dar ejemplo, más que ningún otro, porque él es el jefe de Estado, él es el que pone el tono del debate. La silla vacía se tomó el trabajo de mirar quiénes son los que están criminalizando, estigmatizando, casi que hacen sicariato moral en las redes. Y del sicariato moral en las redes, de criminalizar, calumniar, estigmatizar al oponente, a que alguien de verdad coja un arma y le pegue un tiro, hay solo un paso y una palabra. Entonces yo sí le pido al presidente y a todos los que están en ese ranking. En ese ranking están dos cuentas de bodegas y seguidores del presidente. Julián Progre y Mamerto Cero. sí, En el ranking de los 5 principales incendiarios de Colombia
están Vicky Dávila y María Fernanda Cabal. Entonces, esto es de lado y lado, queridos. O le bajan a la estigmatización y la criminalización, o después no se quejen y vengan con lágrimas de cocodrilo que porque hay violencia y sicariato en las calles. Ustedes tienen una responsabilidad superior con Colombia. Vicky Dávila y María Fernanda Cabal y Gustavo Petro y sus cuentas de Twitter, por otro lado, tienen la responsabilidad de no incendiar, de no invocar la muerte, de no criminalizar a sus oponentes, de no decir que hay que desterrarlos de la faz de la tierra, que a nadie hay que desterrar. Aquí los únicos enemigos de Colombia son los que usan la violencia, las armas, los que matan a la gente, los que la extorsionan. Esos son los enemigos de Colombia, los que están por fuera del orden legal, los que están por fuera del orden político. Pero los que estamos aquí adentro tenemos que dar ejemplo. Entonces, esa es la primera garantía. La primera garantía es que los líderes políticos den ejemplo y no vergüenza. Y por eso le hago un llamado a Vicky Dávila y a Gustavo Petro, que lideran la pugnacidad, la criminalización del oponente, el sicariato moral en redes sociales. Eso es inadmisible. Y pagan 150 millones de pesos, como hemos visto en las cuentas de Vicky. No solamente su cuenta, que tiene muchos seguidores, no es que además pauta 150 millones de pesos a la semana. Pauta Sí, Vicky Dávila para hacerle sicariato moral a sus oponentes. O sea, esto además es con plata. Hagan la cuenta. 150 millones de pesos a la semana son 600 millones de pesos al mes invertidos en criminalizar y hacerle sicariato moral a sus contendores. ¿Qué democracia resiste eso cuando hay tal cantidad de grupos armados? Entonces, esa es la principal garantía para todos, creo yo. Y la segunda, obviamente, es respaldar a nuestra fuerza pública. Obviamente, la gente que hizo los atentados en el Cauca no está haciendo atentados porque el debate político esté caliente y criminalizante, sino porque ellos son unos ilegales que solo les importa el billete. Trafican lo que sea, coca, personas, contrabando, minería ilegal, acumulan una gran cantidad de riqueza ilegal y la defienden a bala como sea, y les interesa desestabilizar a todo el mundo. A mí no me extrañaría que cualquiera de esos grupos ilegales esté tras los atentados en Cali y en el Valle del Cauca y en Cauca, y también tras el atentado a Miguel, porque obviamente a ellos les sirve pescar en río revuelto, claro. distraer a la fuerza pública, etcétera. Entonces, esto requiere, primero creo yo, dar ejemplo, no criminalizar al oponente. Eso no hay escolta que valga, ni chaleco antibala que valga si el presidente te dice enemigo y que hay que borrarlo a muerte todos los días. O Mm, Vicky Dávila contesta lo propio. Y segundo, rodear a la fuerza pública y a la fiscalía. Aquí lo que necesitamos, y yo celebro que la fiscalía recibió la cooperación internacional de todo el que se le ha ofrecido, porque necesitamos saber quién es esta gente. Necesitamos apoyar a la fuerza pública para capturarla, para combatirla. Colombia nunca se ha rendido al terrorismo y nunca nos vamos a rendir. Yo voy a volver a salir en mi bicicleta. Voy a tomar precauciones, por supuesto, porque claro. tengo que cuidarme, tengo que cuidar a mi equipo y a mi gente. Pero no voy a dejar de hacer campaña como yo la sé hacer. No voy a dejar de salir en Suba al aire. No voy a dejar de ir a Suba. No voy a dejar de ir al centro comercial, a la calle, a la esquina, a el paradero del transporte público, a hablar con la gente, a contarles las propuestas de Imparables, a decirles que yo creo que tenemos que armar una fiscalía antimafia. Aquí tenemos que tener dos fiscalías. Es tan grave lo que está pasando que tenemos que tener una fiscalía antimafia. Pocas garantías, mucha efectividad, cárceles seguras, a meter a los delincuentes allá. Y si nos toca tener a esos delincuentes encadenados en esa cárcel para que no hablen por teléfono, sigan haciendo atentados desde allá, lo hacemos. Porque necesitamos que las cárceles sean implacables con el delincuente para que la gente pueda estar tranquila en la calle. Este país hace casi una década no construye cárceles, no invierte en tecnología. Aquí los criminales tienen drones y nuestra fuerza pública no. ¿A quién se le ocurre eso? Ujú. Sí, Necesitamos tecnología, necesitamos inteligencia, necesitamos cárceles de verdad y eso cuesta, cuesta. Y como cuesta, yo creo que tenemos que volver a hacer un esfuerzo como el que hicimos en el 2002, cuando los paramilitares y las FARC tenían azotadas a Colombia. En el 2002 hicimos una contribución, los que más pudimos, no las familias trabajadoras, sino los que más podíamos, las empresas más grandes, dieron una contribución dirigida a la seguridad. Hoy Colombia tiene, por ejemplo, 75.000 soldados menos de los que tenía hace 15 años. Eso es imposible. Estamos llenos de bandidos con menos soldados y con menos policías. Así no se puede.
Toca reclutar gente buena, apoyarla, entrenarla bien, darle equipos tecnológicos para que pueda proteger su vida. No los mandemos pues a la boca del lobo sin protección y puedan ellos proteger la gente. Y cárcel, cárcel, cárcel. Todas las que se necesiten y quepan para los delincuentes. Claro, y castigos ejemplares. Precisamente este tema de la seguridad, usted lo mencionaba terminando su mandato como alcaldesa, que había sido uno de sus aspectos que le dejamos sin Frustrantes. sabor, a pesar de invertir muchos recursos en cámaras, en pedagogía ciudadana, en trabajo con la policía. Le tocó afrontar también un cuerpo policial disminuido, como lo que menciona ahorita respecto del ejército. ¿Qué aprendió usted de esa experiencia y cómo la va a traspolar al escenario nacional, que es mucho más complejo y que requiere de otros retos que seguramente esa experiencia le dejó enseñanzas que va a poder aplicar según sus propuestas a la seguridad del país? Pues mira, esa sí que es una cosa frustrante porque, claro, uno como alcalde, todos los alcaldes y gobernadores vivimos desesperados con el tema de seguridad. Desesperados porque uno como alcalde es el primer respondiente de todo ante su ciudadanía. Si hay un choque, uno es el que tiene que responder. Si hay una inundación, uno es el que tiene que responder. Pero el jefe de la policía y el jefe del ejército es el presidente. Entonces uno lo que hace es pedir favores. Mire que si me manda un poquito más, que vea que me pasó esto, que necesito un poquito más de policía, ¿no? Y aquí, mire, yo les pago la gasolina, les ayudo con la comida, se la pasa haciendo, les compro motos, pues, pero mándenme, por favor, presidente, la policía que necesito. Y eso es una rogadera eterna y nunca pasa. Siempre le prometen a uno, le mandan 200, le quitan 100, ¿no? Porque obviamente Sí. los pueden rotar como quieran. Y entonces, mira lo que pasó. Yo estuve al final, al tercer año, estaba tan desesperada que dije, mire, ¿saben qué? Con toda la plata que nos gastamos para pagar la Policía Nacional, queremos una policía de Bogotá, que por lo menos tenemos la certeza de que se queda aquí, nadie se la... Yo le compro el uniforme, le compro la moto y se lo llevan a Barranquilla para el otro día. Le compro no sé qué vaina, le doy los que se lo llevan al Cauca si hay un atentado todo el día. En cambio, si la policía fuera pagada por Bogotá, que igual la estamos pagando, se quedaría en Bogotá. ¿Sí? Ujú. Entonces, me decían, yo les decía, mire, todo lo que sea de homicidio para arriba, crimen organizado, narcotráfico, todas esas cosas, que las siga teniendo la Policía Nacional. Y déjenos crear una policía local que se encargue de las cosas que igual son graves y mortifican al ciudadano, del atracador, del que roba en Transmilenio, del que abusa de las mujeres, del que abusa de los niños en los colegios, de las riñas, del ruido. Eso es un tormento, o sea, todo no es crimen organizado. Son Sí. dos cosas distintas, pero ambas atormentan mucho al ciudadano. Y hoy estoy más convencida que nunca. Y le dije al alcalde Galán, hombre, siga con ese proyecto, porque para eso nos tocaba cambiar una ley. El proyecto se hundió porque Galán salió y dijo que no, que eso no necesitaba, que él no estaba de acuerdo. Y ahí lo ven galletado. La seguridad está hoy peor que cuando se la entregamos. Hay más homicidios hoy que antes. Y diciendo que va a tener una guarda, no sé qué vaina. Igual no lo puede crear. Mientras no se cambie la ley, no lo puede crear. Entonces lo único que hemos hecho es perder 2 años. ¿No? Y el alcalde hoy tiene más homicidios y peor inseguridad de la que yo dejé hace año y medio. Entonces, yo sí Eso creo que una peor que el ciudad año como pasado. Bogotá debería tener su propia policía. Y eso me vuelve a servir para explicar lo que estaba diciendo antes. Miren, piensen ustedes que tuviéramos unas policías locales en las ciudades más grandes. Yo no digo que en todos los municipios, porque también hay riesgo de que el crimen los infiltre, en Sí. fin, ¿no? O de que a un alcalde se le dé por ser opositor del presidente con la policía. O sea, aquí no, locuras pueden pasar. Entonces, solamente una policía local que se encargue de temas de homicidio para abajo, el ruido, la riña, las lesiones personales, el que saca la basura donde no es y la bota, nos bota escombros, viola las normas, ataca a las mujeres, hay violencia intrafamiliar. Todo eso es un tormento. Que eso lo tenga una policía ciudadana y la Fiscalía General de la Nación y que haya aparte un comando a los dientes con todo lo que tengamos. Fuerzas militares, armada, policía nacional, una fiscalía antimafia, muy poquitas garantías. Un régimen no le podemos dar a un narco, no le podemos dar al señor Mordisco las mismas garantías que le damos a un raponero. Olvídate, nos baila. Sí. El señor tiene la capacidad de usar una cantidad de abogados sofisticados y usa todas las ventajas para que se le dilate el proceso, para que no lo puedan imputar. Nada, cero. Las garantías para el Estado y para la gente. De manera que ese Comando Unificado de Fuerza Pública con la Fiscalía Antimafia lo capture, lo judicialice y una cárcel donde lo tengamos de así.
amarrado todo el día, porque si no, nos administra el crimen desde la cárcel. Entonces es tal el lío de desafío de inseguridad que tenemos que yo sí creo que se necesita una policía ciudadana, Fiscalía General de la Nación para todo lo que es de homicidio para abajo, y un comando antimafia, una fiscalía antimafia con cárceles para el crimen organizado, que es el que realmente se está carcomiendo el 25% del territorio de Colombia. Sí, de acuerdo. Además, los castigos tienen que ser ejemplares porque lo que usted dice, puede perfectamente delinquir desde la cárcel. Miren lo que nos está Sí, pasando hoy. Hoy, el crimen organizado, esos narcos y esa gente con fusiles y demás, controla las cárceles, ¿no? sí. Y como hay hacinamiento en las cárceles, entonces los jueces están determinando, hoy, mientras hablamos aquí, 6 de cada 10 personas que capturan, porque atracan, porque roban, porque extorsionan comerciantes, porque abusan de mujeres, los capturan. Les dan orden de captura. A 6 de cada 10 les dan casa por cárcel. O sea, calle para delinquir. El IMPEC no es capaz de controlar las cárceles donde tienen rejas. Ahora se va a ir a vigilar que un delincuente sí esté en la cárcel. Eso es calle para delinquir. Y por eso es que pasa que la gente vuelve y ve al mismo atracador con el mismo cuchillo en la misma estación de Transmilenio al día siguiente. Eso no hay democracia que lo resista. Olvídate. La gente con razón está desesperada, está empezando a tomarse la justicia por mano propia, está empezando a contratar cosas de seguridad privada que son riesgosísimas, porque por esa vía fue que terminamos en paramilitares. Por eso, lo primero que hay que hacer en Colombia, lo primero y lo más urgente, es volver a recuperar la capacidad de la fuerza pública, de las autoridades legítimas, de capturar a los delincuentes y de verdad encarcelarlos. Y de verdad meterlos a la cárcel. Nada de casa por cárcel, olvídate. Hay Sí. que hacer cárcel. Y ese es uno de los errores, creo yo, que cometió el presidente Petro, que dijo que no, y que no, que era inhumano tener cárceles. ¿Inhumano? Inhumano es que estén los delincuentes atracando en la calle impunemente. Inhumano es que maten a la gente porque le ponen bombas. Eso sí es inhumano. Tener a los delincuentes colgados, cogidos en una cárcel, eso es lo justo. Entonces, ahí creo que hemos cometido un error grave que tenemos que llegar a corregir desde el 7 de agosto del año entrante. Bueno, vamos a hablar ahora de algo un poco con más esperanza. Dentro de su mandato y parte del mandato de Iván Duque, del presidente Iván Duque, se pusieron en movimiento los consejos de juventudes y Uh hubo -huh. cierta participación de los jóvenes, no fue lo suficiente, las estadísticas muestran que no fue muy alta. Sin embargo, sí se está haciendo. Ahorita estamos pues, en periodo de elecciones también, precisamente de consejos de juventudes. Si bien este es una forma de participación juvenil, no es, digámoslo, vinculante, es decir, es más como de acompañamiento. ¿Piensa usted hacer uso de estas formas de participación o cuál sería el mecanismo para la participación de los jóvenes de una forma que tengan certeza de que sí van a ser escuchados y que van a tener una participación real sobre las dinámicas del país? Mira, yo era alcaldesa cuando hicimos la primera elección de consejos de juventud. Era senadora cuando aprobamos el estatuto juvenil que le dio a los jóvenes el derecho a tener sus propios representantes, sus propios voceros, elegirlos por voto popular, ser parte de las instancias de debate de sus municipios, de qué se hace con los jóvenes, qué programas hay, qué se invierten, qué no se hace. Esto no es para darle cosas a los consejeros. Esto es para que los consejeros sean voceros para que haya mejor inversión en los jóvenes. Ahora, fue después de la pandemia, en un momento todavía un poquito de zozobra por la pandemia, y sin embargo votó 1 millón de jóvenes. Yo como alcaldesa di ejemplo. El Consejo de Juventud de Bogotá participa con presupuesto propio. Le dimos piquetes subsidiados de Transmilenio para que pudieran movilizarse por la ciudad. Le dimos un puntaje adicional para que en todos los programas de jóvenes que teníamos, parceros, jóvenes a la U, empleo joven, ellos tuvieran un puntaje adicional por trabajar por los jóvenes. Muchos de ellos entraron a la universidad a estudiar, consiguieron un empleo, les apoyamos un emprendimiento gracias a eso. Me senté con ellos personalmente, por lo menos 2 veces al año yo presidía el Consejo de Juventud y aprobamos los programas, las inversiones, le subimos al presupuesto de mano de los jóvenes, de los consejeros de juventud, logramos que el programa de jóvenes a la U pasara a ser un programa de la ciudad y no lo pudieron desmontar, le cambiaron el nombre, ahora le Sí. llaman jóvenes a la E, pero ahí está, y no lo pudieron desmontar. Eh, Parceros por Bogotá, por ejemplo, es un programa que le dimos 28.000 becas
con trabajo, con apoyo psicológico a jóvenes que están en una vulnerabilidad terrible, tienen unas familias que los han abusado, que los han golpeado, tienen problemas de consumo de sustancias psicoactivas, desertaron del colegio. No podemos dejarlos solos. La probabilidad de que termine en un mal paso es muy grande. Entonces salimos con psicólogos, con trabajo de medio tiempo, a que terminaran su bachillerato y así rescatamos a 28.000 jóvenes. Entonces, todos esos programas los acordamos con el Consejo de Juventud, de manera que yo sí creo que funciona. Habrá alcaldes que les paren menos bolas, sea más difícil, pero con el tiempo esto va a ir consolidándose y esa voz va a ir ganando relevancia, influencia. De manera que mi experiencia es la mejor. Yo realmente todo el amor a los consejeros de juventud. Unos eran muy críticos del gobierno, están en todo su derecho. Es que eso no es para que sea un comité de aplausos de la alcaldía, Sí. sino para que estén tallando a la alcaldía de que haga lo mejor que pueda por la inclusión, las oportunidades, la educación, la salud mental de nuestros jóvenes. Así que yo tengo el mejor recuerdo. Invito a todos los jóvenes a que participen en esos espacios, se los tomen en serio. Hay que estar ahí. Ya hubiera querido yo cuando tenía 20 años que hubiera consejos de juventud y que me invitaran los alcaldes a ver qué hacíamos. A De mí me tocaba en acuerdo. la calle, en la mitad de las bombas de Pablo Escobar en Bogotá. Hicimos el movimiento de la séptima papeleta, pero ahí salimos adelante. Entonces yo sí creo que es una gran oportunidad. Los jóvenes de Bogotá saben lo que podemos hacer por los jóvenes de Colombia. Es que una de las cosas que a mí me anima a meterme en esto es que yo ya goberné. Yo ya vi que las cosas, aún en condiciones muy difíciles de seguridad, de pandemia, de quiebra, de estallido, de paro, se pueden hacer. Cuando yo era candidata dije, en SUA, voy a hacer 20.000 cupos de educación superior gratuitos. Y en medio de la pandemia, en semejante dificultad, doblamos el presupuesto, hicimos 40.000 becas de jóvenes a la U. Sí, 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 Y sí. creamos otro programa, que muchos jóvenes me decían, mira, alcaldesa, yo le agradezco mucho, pero es que yo soy papá joven, mi familia depende de mí, yo no puedo dejar de trabajar así usted me dé beca 4 años. Yo necesito una cosa más cortica, de máximo un año, que pueda hacer por la noche y los sábados, que me ayude a sacar mi emprendimiento adelante. Y me hombre, tienen razón. Esto no le sirve a todos. Entonces creamos otro programa que se llama Todos a la U. No Ujú. era solo para jóvenes, cualquier edad, personas mayores de 50, que les queda dificilísimo conseguir un trabajo porque no saben manejar el computador o hacer cosas básicas con el Excel, todo eso se lo podemos enseñar. Y en todos a la U dimos 38.000 becas adicionales, o sea, 78.000 becas en total, cuando habíamos ofrecido 20.000 de personas que terminaron su carrera técnica, tecnológica o profesional, se graduaron, consiguieron un trabajo o empezaron su emprendimiento. Entonces las cosas sí se pueden hacer. Nos pusimos a trabajar con los empresarios, les dimos un subsidio, les dimos, venga, el que contrate mujeres, personas mayores y jóvenes, le damos un subsidio. Le pagamos la mitad del salario por lo menos durante un año. Y así le conseguimos empleo a 100.000 jóvenes, a 100.000 mujeres. Y Sí, apoyamos a 126.000 microempresas que no se quebraron, salieron adelante a pesar de la pandemia. Entonces, es un gana-gana para todos. Estas cosas yo las sé hacer, las hice, las saqué adelante en Bogotá, sacamos el metro, la segunda línea del metro de Suba que la adjudican este año. Recuperamos 1,5 millones de empleos. Las cosas sí se pueden hacer, pero en vez de andar peleando y criminalizando a los oponentes, hay que saber tener humildad para concertar con la gente que no piensa como uno. de Así acuerdo, es la democracia. de acuerdo. Siempre vamos a estar unos que pensamos distinto. Entonces lo que tenemos que hacer es saber ponernos de acuerdo con respeto, priorizar a la gente, rodearnos de gente competente. Yo hice toda esta inversión, la mayor inversión, la chequera más grande de Colombia la tiene Bogotá, Sí, porque aquí vivimos muchos, porque hay muchas empresas, porque pagamos los impuestos muy juiciosos. Hice toda esa inversión, la inversión más alta en la historia de Bogotá, en educación y colegios, en becas de educación superior, en manzanas del Guapa para las mujeres, en infraestructura. ujú, Hay 185 obras en Bogotá todavía haciéndose que sí, yo las dejé andando. 35 ya se terminaron, faltan 150 por terminar, sin un solo escándalo de corrupción. Que se atrasó el contratista, venga, multémoslo, pero terminemos la obra porque toca salir adelante. Que fue por la pandemia, bueno, hombre, entonces ayudémosle, porque pues, ajá, si lo dejamos quebrar, peor. Entonces uno se puede rodear bien, gobernar bien, concertar, cero corrupción y sacar las cosas adelante. De verdad no es ciencia ficción, hermano, no es ciencia nuclear. Las cosas se pueden hacer, Colombia se puede mejorar, pero necesitamos salir de esta peleadera y este saboteo entre el uribismo y el petrismo. La gente no va a solucionar nada, lo digo con todo respeto.
Y hubo mucha gente que votó por ellos y les dio una oportunidad. Y yo con lo que me encuentro en la calle es una profunda decepción. Este no era el cambio. Este no era el cambio. Prometer 500.000 cupos de educación superior y solo darle 100.000 a los jóvenes y además quitarle el subsidio. Bueno, vamos entonces a terminar, doctora. Le estaba diciendo que, bueno, muchas gracias por haber atendido esta invitación a su al aire. Solo le tenía una última una pregunta ya para dejarla para su agenda y es relacionada a los medios comunitarios. El presidente en su momento dio la directriz 011, la circular 011, en donde solicitaba que los ministerios y el gobierno en general, pues, asignara el 33% de la pauta a los medios comunitarios. Eh, Mi pregunta es, los medios ahorita en general en el país estamos pues viviendo una crisis como siempre, los medios comunitarios siempre hemos tenido múltiples retos y a pesar de esta circular y de la intención aparente de invertir en nosotros, no se ha podido materializar. ¿Y En por qué? el gobierno ¿Por qué no? no hay sentimos una, ¿cómo se dice? Disposición política, tal vez. Entonces, ¿cuáles son sus planes para los medios comunitarios y cómo piensa apoyarlos? ¿Planea mantener estas directrices o tiene alguna otra Yo no visión? tengo posición. Mira, nosotros en la alcaldía le cumplimos a los medios comunitarios, porque sí, aquí el problema no es sacar papeles y decretos, sino cumplir. Uno tiene que ser serio en eso. En el caso de la alcaldía, creamos dos bolsas, una con recursos para medios masivos y otra con recursos para medios comunitarios. Y los 4 años se cumplió. No había un monto mínimo que yo recuerde. Creo que cada año, dependiendo del plan de medios, distribuíamos la pauta. No recuerdo que hubiera un monto mínimo. Pero lo cierto es que sí había dos bolsas, porque lo que más nos decían los medios es, claro, si usted me mete en la misma bolsa y me pone a competir por criterios de alcance, rating, pues obviamente el masivo siempre me va a moler. Sí, Entonces, sepárenos. Yo no tenemos problema en competir, pero competencia entre iguales. Y eso fue lo que hicimos. Esas dos bolsas las manejaba el operador de medios y ETV de Bogotá. Había una comunitaria y había otra de medios masivos. Y eso funcionó bastante bien. La verdad, yo fui la alcaldesa que menos invirtió en pauta. Eso sí, debo reconocerlo. Porque teníamos tantas crisis, tocaba invertir en el metro y en las becas y en los jóvenes a la U. Teníamos mucha crisis social, entonces la verdad, lo mínimo, pues lo que necesitábamos para que la gente se enterara de cómo aplicar a los programas, y la mitad de la pauta además no la gastamos fue en enseñarle a la gente cómo cuidarse del COVID. sí, Eh, entonces, y en eso pues todo el mundo fue muy generoso, la verdad, con pauta, sin pauta, todo el mundo ayudó, en fin. Entonces, esas cosas se pueden hacer. Yo no tengo objeción. Si esa directriz existe, yo en cambio lo que sí sé es de Uno hacer nuevo. cumplir las Son cosas, es de las gobernar, 8:10. es de sacar las cosas adelante, es de ejecutar. Tuve el presupuesto más alto y ejecuté el 94%. O sea, tuvimos un alto nivel de ejecución, sin corrupción, con gente buena. Yo creo que esto se puede hacer. Ya lo hicimos, trabajamos juntos, la gente de medios comunitarios en Bogotá puede dar fe de que lo que nos comprometimos lo cumplimos. Y en muchas otras regiones de Colombia, sobre todo en zonas rurales, los medios comunitarios son todavía más importantes. claro. La gente que de verdad cubre, de verdad sabe, de verdad está ahí, tiene una estacioncita de radio y es lo que oyen las juntas de acción comunal para poder cosechar juntas, saber si va a haber un problema con el clima, si llegó una oferta del Banco Agrario. Entonces, los medios comunitarios son súper importantes, sobre todo en la Colombia rural, y lo que hay es que apoyarlos mucho más. Así que yo trataría, hay que aprender, porque pueda que lo que funcione en Bogotá no funcione en el resto, pero que haya bolsas aparte, que compitan los dos, incluso que uno pueda decirle a los gobernadores, venga, hagamos una bolsita común y les ayudamos entre todos, cosas institucionales comunes, pautémoslas en conjunto, en fin, yo creo que esa es otra cosa que yo quiero hacer, yo quiero tener dos gabinetes, uno de los ministros sectoriales, los que saben de los temas de educación, de salud, de minería, de energía, y uno territorial. A mí me aterra que el presidente se la pasa peleando con los alcaldes y gobernadores. Si lo que tenemos es que unir esfuerzos, unir platica para sacar cosas adelante. Entonces, yo estoy en esto, querido, porque yo ya goberné, tengo el carácter, la experiencia, sé producir resultados y creo que Colombia necesita eso. La Casa de Nariño, el gobierno nacional, no es para primíparos, no es para ir a aprender, es para gente que tenga la experiencia, el conocimiento probado
de producir resultados para los colombianos. Que armemos un equipo competente, que trabajemos con los empresarios, con los medios comunitarios, con los líderes sociales, con alcaldes y gobernadores, y que nos concentremos en las 5 cosas, creo yo, más importantes. Recuperar la seguridad, Sí, recuperar la salud. ¿Cómo es posible que hoy otra vez no le entregan los medicamentos a la gente, otra vez 6 meses para una cita? Cuando usted le demora 6 meses a un señor que tiene riesgo de cáncer de próstata una cita, lo mata. sí, claro. A una mujer que tiene riesgo de cáncer de mama y le demora el medicamento 6 meses, la mata. Esto no es un juego. Por ahí ya habíamos pasado. Claro que tenemos que mejorarlo, que el servicio sea oportuno, que esté más cerquita, que nadie se robe la plata. Pero no podemos acabar con el sistema mixto que ya teníamos, hay que reconstruirlo. Lo tercero que creo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que les decía de educación y trabajo. Becas de jóvenes a la U, becas de todos a la U, apoyo a los microempresarios para que generen trabajo. Pero la gente no va a conseguir un buen trabajo si no tiene una buena educación. Por eso educación y trabajo tienen que ir de la mano. Educación, trabajo y emprendimiento van de la mano. Eso ya lo hicimos en Bogotá, también se han hecho buenos programas en Medellín, en Barranquilla. Hay mucha experiencia territorial sobre cómo hacer esto. Lo cuarto es energía barata. Mire, amigos de Bogotá, de Suba, estamos en riesgo de que haya un apagón de energía en el año 2027 Sí. por el capricho del presidente de que no explora petróleo, no explora gas. Yo los invito a que los que me están oyendo, saque su factura de gas de este año y compárala con una que tenga por ahí guardada de hace 3 años. Está pagando el triple Sí, ha incrementado mucho. de tarifa de gas. Sí. Eso no hay bolsillo que aguante ni cuerpo que lo resista. Necesitamos producir en Colombia petróleo, gas, energía solar, energía eólica, de toda, porque lo que necesitamos es mucha energía, muy confiable, cero apagón y bajas tarifas. Sin energía barata no hay fábricas. Lo que más predice que lleguen nuevos empresarios, que abren nuevas fábricas, nuevas industrias, es que haya talento. Entonces, bueno, listo, el talento lo vamos con las becas de educación superior. Y que haya energía barata. Si hay energía cara, nadie abre un negocio en Bogotá. Y en el Caribe, que es donde debería haber más fábricas porque están cerquita al mar, a los puertos, pueden exportar, es donde menos hay porque es la energía más cara de Colombia. No, no hay Sí, derecho. sí, no. Energía barata, apoyar a los empresarios, desarrollar la agroindustria, el turismo, así como en las ciudades hay servicios, por fuera necesitamos agroindustria, necesitamos agricultura familiar. Y por último, un tema que yo hice en Bogotá que me enorgullece, que es el programa más premiado de mi alcaldía, las manzanas del cuidado para las mujeres. Sí, Las mujeres que me están oyendo, o los hombres que se quedaron solitos, son cabeza de familia, son cuidadores, y tienen a cargo no solamente a sus hijos chiquitines, sino a personas en condición de discapacidad, a los adultos mayores de su casa, y nadie les ayudaba. Vamos a hacer manzanas del cuidado por toda Colombia, que puedan llevar a sus hijos, a sus mayores, a sus personas en condición de discapacidad, nosotros las cuidamos, para que ustedes, hombres y mujeres cuidadoras, puedan descansar, tengan una lavandería donde laven la ropa gratuitamente en vez de partirse la espalda, terminen su bachillerato, consigan un trabajo. Las manzanas del cuidado son un orgullo de Bogotá y serán un orgullo de Colombia. sí, eso es un programa insignia. Respecto de las redes sociales y de la pauta a los medios, sí es importante mencionar que la alcaldía suya recibió también reconocimientos por el manejo de la pandemia a través de redes sociales, que también Exactamente, es sí. No, un no, no. buen uso de... Pasamos por la pandemia. Yo quisiera terminar con ese mensaje de esperanza, querido, porque yo sí sé que entiendo que estamos apabullados y tristes de lo que estamos viendo con razón. Tenemos que tomar medidas, tenemos que cuidarnos en cómo nos tratamos y por eso es tan importante que los líderes políticos demos ejemplo, pero también cuidarnos en respaldar a la policía, respaldar a la fiscalía, estar atentos, colaborar, pasar cualquier información que permita que la ciudadanía y las autoridades actúen rápido. Hemos pasado por muchas situaciones difíciles. La gente en Bogotá, en Suba, se acuerda cuando aquí nos ponían bombas los carteles del narcotráfico y nos unimos, joder, hasta que dimos de baja a Pablo Escobar y salimos de ese lío. Cuando los paras y las FARC nos tenían azotados, también logramos desmovilizarlos. Cuando nos llegó la pandemia, nos cuidamos, hicimos un gran sacrificio económico, pero salimos adelante. De este momento difícil también vamos a salir adelante. La mayoría de los colombianos no somos de extremas, ni de extremas de izquierda, ni de extremas de derecha, ni de extremas de uribismo, ni de extremas de radicalismo. Somos gente que trabaja duro, que paga impuestos, que hace su parte, que quiera que a todos nos vaya bien. Unámonos, los invito a que entren a imparables.com.co,
se registren como colombianos imparables, bajen su planilla, son solo 15 firmitas, recójanla con sus amigos, su familia, y nos las manda ahí en la dirección que aparece en imparables.com.co, inscribimos nuestra candidatura, ganamos y echamos para adelante. Así es, doctora. Bueno, muchas gracias. Quiero darle un último datico sobre, ¿usted se acuerda quién más estaba nominada con usted cuando fue alcaldesa y la nominaron a mejor alcaldesa del mundo? Claudia Latinoamericana. Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, a eso iba también su tocaya y mire que llegó a la mi presidencia. Señora tocaya, Cábala, no sabemos, ¿lo ha pensado? llegó a la presidencia de México, es una gran amiga, la admiro profundamente, lo está haciendo muy bien en medio de una situación muy difícil. Yo creo que este es el tiempo de las familias trabajadoras, este es el tiempo de los jóvenes, este es el tiempo de las mujeres. Nosotros somos la mayoría de Colombia, nosotros tenemos el cuidado, el carácter, la experiencia, la solidaridad para salir adelante. Entonces, démonos una oportunidad, unámonos y echemos para adelante imparables. Bueno, muchas gracias. Entonces, doctora Claudia, yo a usted la conozco desde cuando lanzó su libro en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Ya también tuve la oportunidad de hacer una pregunta de ahí. Acá ha pasado bastante trecho. Unos añitos. Y quiero que por favor tome las precauciones en este periodo pues tan que se está viendo tan complejo en seguridad. Por favor, tómelas porque yo la sigo desde que usted es senadora y de verdad confío en su trabajo. Ahorita hay una sensación como de decepción, tal, y yo pues sí le valoro que ha pasado transparente, que no tiene escándalos de corrupción y espero que de verdad, si el destino lo quiere y así los colombianos lo deciden y es presidenta, pues que confiamos en que siga manteniendo esa firmeza que mostró durante la pandemia y también esa transparencia y esa rectitud desde que es usted senadora. Entonces, muchas gracias y esperamos vuelva a su al aire cuando sea presidenta. No se vaya a olvidar de nosotros. No, ¿cómo? En el transcurso de la campaña vamos a hablar muchas veces. Muchas gracias, muy bello, muy generoso. Gracias por tus palabras, por tu aliento. Nos vamos a cuidar, pero nos vamos a unir y vamos a salir adelante imparables. Un abrazo Bien, muy grande. muchas gracias. Bueno, doctora, que esté muy bien. A ustedes sigan con nosotros. Ya llega Ondas de la Mañana.